Bueno, qué gusto grande. Que podamos charlar un rato, así como charlamos un poco el otro día, abierto y bueno, ¿no? Como poder compartir eh, para mí información que es re importante en este momento, ¿no? Como que siento que es tan fundamental la autonomía en un montón de niveles, ¿no? En lo económico, en la educación, en que tengamos como más formas como de aprender nosotros y ser autónomos de la información en la que estamos trabajando, eso que hoy, gracias a Dios, con el tema de los libros, los cursos online, es mucho más fácil y muy accesible. Y en el tema que para mí creo que es el más importante, bueno, con lo económico van muy de la mano para mí, es en el tema de salud, de poder tener autonomía. Así que bueno, te agradezco un montón tu presencia en el sentido de que también a mí me enriquece un montón hablar con vos y que es un poco la idea de estos espacios es tener buenas charlas con gente interesante y bueno, y que esa conversación, de esa construcción se vayan pudiendo también preguntar y enterarse un montón de personas. Así que, bueno, para poner el tema, ¿qué te parece ahí? Bueno, yo la verdad que te presenté directamente en el Instagram, solamente como desde, no sé si vos después querés agregar algo. De lo que me parece muy interesante de vos, como varios médicos que vengo siguiendo hace mucho tiempo, es como este proceso tuyo de la medicina full tradicional y pasar en un momento ya a enfermarte, a no estar bien vos, o a no encontrar soluciones en lo que habías estudiado, digamos, como que te faltaba una herramienta que te fue lo que hizo buscar eh, digamos, que había algo más, ¿no? Y que le pongas, para mí es muy lindo lo tuyo porque es ponerle un plus a la medicina que llamamos tradicional, ¿no? Como encontrarle una vuelta. Y hoy para mí sos muy referente como médico, que también me parece muy importante que venís con toda la parte científica estudiada en la universidad y habiendo cuestionado y adaptado como ese proceso. Entonces, ahí lo que les contaba, que Luis tiene una ONG que trabaja básicamente con la salud del cuerpo y con muchas de las cosas que vamos a ver hoy. Y ¿hace cuánto terminaste de escribir? ¿Cuándo presentaste el libro? Me habías dicho, elegí sentirte En bien. julio del año pasado, bueno, como parte de un trabajo que llevaba varios años, que no solamente tenía que ver con data, con información, sino también tenía que ver con todos los talleres que venía llevando adelante y la devolución que me iban dando los participantes y las inquietudes que me presentaban aquellos que participaban de los talleres, ¿no? Que se llama, a ver si lo digo bien, es elegí sentirte bien. Se llama Elegí sentirte bien, eh, y justamente la bajada es una medicina que despierta en tu interior. Y si querés, te comento el por qué, porque, bueno, para mí es tan importante como el título en sí, ¿no? Elegí sentirte bien, y es que la palabra te lo está diciendo, es vos sos el autor de tu vida y sos el autor de tu bienestar. O sea, no hay nada externo que, que, que te vaya a dar ese bienestar, solamente vos lo construís en el día a día. Eso es por un lado. Y por otro lado, una medicina que despierta en tu interior es que no hay medicina afuera la medicina de afuera es de uso ocasional, la verdadera medicina está en tu interior. Y todos tenemos la posibilidad de despertar ese magnífico proceso evolutivo en el cual hemos adquirido todas las herramientas para poder solucionar cualquier inconveniente que se nos presente en nuestra vida y que muchas veces, por no saber, se produce una desarmonía, un desequilibrio, y pasamos del estado de salud al estado de dolencia, al estado considerado de enfermedad. La medicina, como bien decías, tradicional alópata, está enfocada en la enfermedad. O sea, vos cuando estudias medicina, todos los libros de clínica tienen miles de enfermedades descriptas, tenés una materia filtro que es la farmacología, ¿no? O sea, es como el cuco de la carrera y si no sabes farmacología es como que no te podés recibir nunca. Entonces, Mm. uno se plantea un poco, ¿no? Una medicina que la farmacología es la materia de mayor peso, eh, cuando lo ves retrospectivamente te empezás a cuestionar por qué
salimos tan formados en empastillar gente y no en los otros aspectos. Por ejemplo, yo me llamó mucho la atención después de haber perdido mi salud y empezar a trabajar en recuperarla, haberme enterado que Hipócrates, por el cual hicimos un juramento hipocrático, hace 2500 años nos había dejado un legado que decía que la medicina sea tu alimento y el alimento sea tu medicina, ¿no? Y yo, ¿cómo no me enteré nunca? Hablamos tanto de Hipócrates y nunca me enteré de esto. Bueno, creo que, y como tampoco me había enterado de esto, un poco la bajada del libro tiene que ver con eso. Hipócrates también nos decía, todos tenemos un médico interior que sabe perfectamente lo que tiene que hacer. El cuerpo está todo el tiempo tratando de preservar la salud y todo el tiempo tratando de más vida, de preservar la vida. No está, él no te quiere, es ilógico pensar que una enfermedad, una dolencia, el cuerpo te lo hace a propósito para hacerte sentir mal, porque nunca un cuerpo, la vida misma es abundancia, un poco que hacías la correlación con la, con, con, con la economía. ¿Por qué tiene tanta similitud? Porque la abundancia es nuestra propiedad y la carencia es en la que empezamos o nos hicieron creer que estamos en carencia y vivimos enfocado en la carencia. Y en la enfermedad es estar enfocado en la carencia eh, porque la salud es abundancia. Ujú. Y ese concepto es muy importante y a mí me costó sangre, sudor y lágrimas entenderlo. Mm. Eh, Nosotros podemos apostar a las 10 mejores empresas que cotizan en la bolsa de la salud. Y bueno, un poco el libro describe eso, cuáles son esas 10 empresas y que si querés en este tiempo podemos transitar un poquito, porque no son cosas, ¿sabes qué cosa, Fede? Lo increíble es esto, que no tenés que gastar un peso en ninguna de esas 10 cosas. No, es que te juro que te escucho, te lo dije el otro día, es como escucharme a mí mismo, o sea, la congenitalidad que tenemos de la visión y esto, eh, en un par de aspectos que quiero como resaltar de lo que estás hablando. Primero, en lo que es desarrollo de la conciencia, que por ahí es lo mío más puntual, que es el manejo de la conciencia, el manejo de la intención. Realmente es a dónde estamos poniendo la energía y es entender eso. Es verdad que la medicina alópata está buscando enfermedades, o sea que estás dándole fuerza a la enfermedad, al malestar, a la no salud, igual que la psicología, ¿no? Que el estudio de la psicología es, bueno, busquemos todas las enfermedades y entonces en la cabeza no se te forma la imagen de salud, estás siempre buscando lo que no funciona. Y es así de base, ¿no? Entonces es como que esto es el giro de decir, bueno, busquemos en realidad entonces lo que sí funciona. ¿Sí? Yo tenía ganas, también le decía a Luis que, bueno, hablemos un poco también de la medicina que no anda, de la OMS, de la FDA, de en cada país. Y charlando ahí, como que Luis me decía, bueno, podemos hablar de eso, pero es justamente darle energía a lo que no funciona, ¿no? Entonces, vamos a ponerle el foco en las soluciones. Y bueno, desde mi lado que trabajo mucho la parte financiera económica, para mí una de las ventajas es, yo no me enfermo hace 10 años de nada, de nada, de nada, de nada, como les digo, para mí eso es la base, no es que esto se trata de no enfermarte, eso es recién la base. Esto se trata de vivir con entusiasmo, con energía, con claridad, con conexión. Realmente hay como muchos escalones por encima de simplemente estar bien de salud. Pero digo, también para mí el tema de la salud implicó mucha libertad económica también, porque no gasto, o sea, yo no tengo obra social, no gasto en obra social, no compro medicamentos y la verdad que viendo los presupuestos en la gente que acompaño, la parte de medicina, cuando vos no la tenés bien ajustada, es un presupuesto así como bastante importante. Entonces, bueno, lo que te diría que me suena mientras vamos charlando es que la gente dirá, pero ¿cómo puede ser? Somos tan boludos, ¿cómo no sabemos que podés tener muy buena medicina sin pagar? Y entonces ahí viene el tema de que hay que entender que la medicina, la economía son muy fáciles, o sea, que simplemente nos hicieron creer, o sea, nos dejamos hacer creer que era tan complicado. Y es un paralelismo exacto. Las finanzas son muy fáciles de explicar y la medicina, como la traes vos y como la fui entendiendo yo también, me parece que es algo como muy sencillo en el fondo. Entonces, bueno, no sé si, digamos, si querés como ir a eso, ¿no? ¿Cuál es el foco, hablando de intención, cuando estamos charlando con Luis? ¿Cuál es el foco de esta conversación? ¿Sí?
¿Cómo hacemos para mantener muy bien nuestro sistema inmune? ¿Cómo hacemos para estar muy bien de salud con cosas que todos nosotros tenemos súper a la mano, ¿no? ¿Vendría, te parece bien como ponerle ese título y esa intención, Luis? Sí, totalmente. Yo le voy a explicar lo más fácil posible y pido perdón a los hermanos colombianos que siguen y que por ahí si utilizo términos muy campechanos y muy de Argentina no se comprenda, pero bueno, ahí hace voz de interlocutor y si hay De algo una. cortame porque por ahí hay cosas que no se comparten como se les dice, ¿no? Ujú. Mirá, como bien decís, yo considero que hay cosas que son esenciales para mantener el estado de salud. La primera es que tenemos que mantener un cuerpo alcalino. Un cuerpo que Ujú. esté sintonizado con la salud está alcalino. Como para aquellos que no conocen mucho la alcalinidad y acidosis, bueno, es un patrón arbitrario que se puso que de 0 es lo más ácido y 14, 15 es lo más alcalino. Y 7 es el lugar neutro. Nuestro cuerpo necesita idealmente más de 740 en el pH, más te diría que 743, 745 ideal, para generar todo un entorno alcalino alrededor de todas nuestras células, que son todos los habitantes que conforman este universo que sos vos. Esos habitantes necesitan de un medio que esté alcalino, ligeramente alcalino. Tampoco demasiado pasado, porque la vida tiene un parámetro para que se manifieste y un máximo de acidez y un máximo de alcalinidad. Entonces, lo primero que podemos enfocarnos es ahí y cuáles son las cosas que regulan esa alcalinidad. Primero, la hidratación. El cuerpo necesita estar hidratado y si vos podés tener en tu entorno un agua alcalina, es fundamental y es muy saludable que puedas incorporar agua con una tendencia alcalina. Cuando uno compra el agua, puede encontrar el pH en las aguas y puede encontrar un agua que sea más alcalina. También se puede levantar la alcalinidad, y en Colombia tiene mucho mar, se puede utilizar agua filtrada y se le puede colocar en una botellita de medio litro una tapita de agua de mar o 2 tapitas de agua de mar y eso sube la alcalinidad del agua. Por eso las terapias con agua de mar son tan importantes y funcionales. ¿Por qué? Porque Ujú. alcaliniza el cuerpo y le aporta minerales y oligoelementos que probablemente tu cuerpo esté en déficit por años y años de malnutrición y de intoxicación. Eso es fundamental. La otra cuestión que es muy importante es comprender que necesitamos una buena oxigenación. Es decir, la respiración ha ido alterándose. La respiración es un sistema buffer dentro de la medicina que se encarga justamente de compensar la alcalinidad y lo ácido y lo alcalino. Entonces, cuando nosotros oxigenamos bien nuestro cuerpo, de alguna manera sacamos residuos ácidos y justamente levantamos el pH. Y una de las cosas principales es esa, que empecemos, y es uno de los capítulos del libro, es respiración. Entender por qué empezamos a alterar nuestra dinámica respiratoria, por qué empezamos a invertir el patrón natural que cuando nacemos todos los bebés sabemos respirar perfectamente, y esa respiración de predominio abdominal a la vista externa, que significa que el diafragma hace todo su recorrido de manera perfecta, ese tipo de respiración es la que aprovecha al 100% la mecánica respiratoria y logra una oxigenación óptima. La mayoría de las personas que están enfermas tienen una hipoxia crónica. ¿Qué quiere decir esto? Que sus células están privadas del oxígeno de manera crónica, entonces no pueden funcionar apropiadamente, se van degenerando, van cumpliendo mal sus funciones y se terminan muriendo, oxidando antes de tiempo y se terminan muriendo antes de tiempo. Entonces, es Ujú. esencial entender que ninguna persona puede hacer bien su labor si todo el tiempo se la tiene agarrada del cuello, medio asfixiada. ¿Cómo va a hacer su trabajo? ¿O cómo va a vivir pensando en algo favorable? Solamente está pensando en sacarse esa falta de oxígeno. Las células generalmente están privadas de oxigenación de manera crónica. ¿Por qué es largo? Por el ritmo de vida, por el estrés que llevamos, por andar acelerados, por creer que todo el tiempo nos está comiendo un león y estamos todo el día liberando cortisol, todo el día liberando adrenalina, todo el día estresados. Entonces eso hace que automáticamente vayamos haciendo que la mecánica respiratoria sea muy superficial, porque si respiramos muy hondo,
el león se da cuenta y nos come. Ese es el problema. Y además, las posturas viciosas que empezamos a tener en la escuela, muchas horas sentado, muchas horas en posiciones antinaturales, que están muy alejados de cómo se mueve un mono, que va saltando, que se está moviendo continuamente, quédate quieto, nene, quédate ahí en la silla, quédate quieto, todo eso también va generando que se vaya la columna vertebral y el tórax, inclinando hacia adelante, vayamos perdiendo la capacidad acá. Sí, vayamos perdiendo la capacidad y los músculos se van distorsionándose, inclusive la columna se va distorsionando. Entonces nos vamos tirando para adelante y como nos tiramos para adelante tenemos menos capacidad de respirar. Por eso todas las técnicas de meditación y todas las técnicas que ayudan a mejorar toda la percepción sensorial y extrasensorial siempre indican que tu columna esté bien derechita. Y es la mejor manera de hacer que tu capacidad respiratoria pueda estar aprovechada al máximo. Esos dos conceptos, de acidosis y de respiración, y cómo la oxigenación mejora todo tu célula, porque obviamente el oxígeno es el alimento esencial para la célula. Todo proceso de combustión en la mitocondria necesita del oxígeno en el ciclo de Krebs, porque es como la chispa del motor de tu auto. Sin chispa, por más que le pongas el mejor combustible, no va a funcionar, no hace la explosión el motor. Bueno, mismo sucede con tu célula. Tu célula necesita de ese oxígeno permanente, muy en altas concentraciones, para que tu cuerpo pueda funcionar bien. Después podemos pasar al segundo capítulo, que tiene que ver te hago con un par de preguntas la alimentación. que me interesan como por fuera. Entonces, estamos hablando de lo importante que es la alimentación para mantener un buen pH, que es lo que vas a acomodar un poquito más, y la respiración, el oxígeno. Preguntas que te hago. No sabría cómo alcalinizar extra, o sea, como nosotros lo que hablamos, que por ahí el alimento que tiene, o sea, lo que tenemos que hacer es idealmente comer alimentos que tengan el pH del cuerpo. El agua generalmente funciona muy bien porque tiene pH 7, con lo cual estamos más o menos en término. Las frutas y verduras funcionan muy bien crudas porque tienen ese pH. ¿Cómo carajo subís más de 7.4? O sea, ¿qué podrías comer para subir? Porque no conozco alimentos que sean como que me pueda pasar de basicidad, digamos, de alcalinidad positiva, ¿no? Bueno, por eso te digo, el cuerpo sabe cómo mantener todo el tiempo ese rango entre lo máximo de acidosis tolerada que está dentro de la vida. Mira, en la terapia intensiva, como yo trabajaba en la terapia intensiva, o sea, esto era básico. Entraba cualquier paciente, lo primero que se mide es el pH y hay que restablecer el pH óptimo. Accidentes de tránsito, politraumatizados, neumonías complicadas, todo, es esencial, eso es básico. Se usa el bicarbonato para levantar justamente el pH. Eso se hace básico en las terapias. O sea, eso se sabe. Pero entonces, hasta en casos graves. de la comida normal, en realidad no tenés mucha manera de cagarla para el lado de Sí. hacerte básico. ¿Qué podrías comer para hacer Bueno, exceso de basicidad? Lo primero que tenemos que entender es que, por ahí capaz que, no sé cómo será, debe ser muy heterogéneo en los que están escuchando, pero por ahí lo primero que voy a decir es que nosotros estamos alimentando de manera antifisiológica en general. Nuestro cuerpo es el cuerpo de un simio. No es un león, no es un leopardo, y no es una vaca, y no es un caballo. Nosotros tenemos como que somos omnívoros, y podríamos decir que somos omnívoros para poder adaptarnos y poder sobrevivir. Pero que seas omnívoro para sobrevivir no quiere decir que ese sea tu combustible ideal. Tu combustible ideal son los frutos. Y los frutos te van a mantener en una alcalinidad óptima todo el tiempo. Si vos estás comiendo frutos en tu entorno y estás comiendo todo el día principalmente frutos germinados, semillas activadas, todos los alimentos que te llevan a la alcalinidad, el agua alcalina, como bien decís, vas a estar la mayor parte de tu tiempo con tu cuerpo alcalinizado. Ahora, si vos empezás a poner harinas refinadas, si empezás a poner carnes, si empezás a poner lácteos, si empezás a poner azúcar, si vas a poner vinagre, si vas a poner eso, vas a llevar todo tu cuerpo a la acidosis interna. Y, casualidad, que la mayor parte de la alimentación que tenemos a nivel mundial, porque cada uno tiene sus alimentos autóctonos o han tenido sus cereales o sus animalitos
que utilizan para la subsistencia, pero todos están como acidificados, son todos alimentos que nos acidifican, que obviamente no es casual, porque todos los alimentos procesados, con aditivos, con colorantes, con conservantes, siempre están ácidos y además están muertitos, no tienen vitalidad en su interior. Entonces, no podés tener un cuerpo alcalino óptimamente si principalmente tus alimentos están totalmente en tu lista, son carnes, lácteos, harinas y demás, porque es imposible que tu cuerpo se pueda mantener azúcar. Entonces, es importante, para que me acomodo esto, porque se me está viendo a caer. Dale. Y bueno, justamente ese tipo de alimentos no pueden mantenerte un cuerpo saludable, porque a la larga, que esto no quiere decir que ocasionalmente comas un alimento de subsistencia, porque los cereales, excepto el mijo que tiene un poder alcalinizante, pero los demás cereales, el trigo, el maíz, tienen una tendencia a la acidificación del cuerpo. Las legumbres también, lenteja, poroto, garbanzo, arveja, todas tienen una tendencia. ¿Por qué? Porque tienen muchos ácidos nucleicos en su interior. Las semillas en general tienen una tendencia a acidificar también. Por eso la fruta es el único alimento que fisiológicamente tiene una capacidad de mantenerte alcalino. No hay otra manera, porque si no respetamos que nuestra alimentación sea a base de hojas verdes, a base de diferentes tipos de hortalizas, de las huertas frescas, y que no tengas frutos y demás, no podés mantener un cuerpo alcalino. Pero esto no es lo único que lo produce alcalina. Vos podés comer muy sanito, podés comer muy alcalino, pero si tus patrones de pensamiento, tus emociones reprimidas, y te estás haciendo mala sangre y estás todo el tiempo liberando cortisol y demás, te vas a acidificar mucho más de lo que te alcaliniza, si por más que comas frutas todo el día. Si vos, por ejemplo, comés fruta todo el día, pero estás enojado todo el día, te va a ser peor que si comes harinas todo el día y estás sonriendo todo el día. Eso es muy importante comprenderlo. Bueno, excelente. Entonces, como un resumen para que vean, porque es como la esencia esto de la salud, simplemente tener un buen pH que se maneja sobre todo con la alimentación y con el estado emocional, ¿sí? Ahí abro un pequeño paréntesis, que es lo que le digo, digamos, cada uno cree lo que quiere, pero hoy hay mucha onda saludable, que hay que comer arroz con legumbres y con... Entonces, fíjense que también ustedes tienen que ir chequeando la información, porque si vos comes cocinado y eso, no vas a tener óptimos niveles de salud, ¿sí? Y también que es un proceso, no es que de un día para el otro vas a dejar de comer todo, pero sí hay que tener en cuenta entonces que lo hablaba el otro día en una de los que, bueno, que naturalmente, socialmente, lo que es normal es muy acidificante. Entonces, estamos hablando de la alimentación, del estado emocional, y hablaste de la oxigenación, digamos, ¿no? Yo lo que veo es que hay una relación también. Cuando vos empezás a comer más liviano, más frutas y verduras, queda mucho más expuesto tu estado emocional. Entonces eso también es interesante, que una cosa lleva a la otra. Y te quería hacer una pregunta muy puntual, o sea, ya esto como que para mí lo está dejando muy claro, como es la vuelta, yo la verdad que me manejo mucho por la experiencia. Yo trato de no preguntarle a alguien, esto es bueno o esto es malo. Lo pruebo y con mi cuerpo yo me doy cuenta si me hace bien o no me hace bien. Hay algo que yo no uso, trato de usar lo más natural posible, digamos, pero recién habían varias personas que preguntaban por el bicarbonato. Yo escuché a varios médicos decir que el bicarbonato no es bueno tomarlo porque no hace bien al estómago, porque tiene como otra acidez que lo hace. Entonces, ¿cómo lo ves vos como un alcalinizante, ¿no? Que estaban hablando de agua, limón y bicarbonato. ¿Cómo lo sentís vos? Yo como no lo uso, no puedo recomendar. Naturalmente uno no se encontraría como como Dios lo trajo al mundo en un contexto natural con un paquetito de bicarbonato. Es decir, que yo apelo mucho en el libro al sentido común, que lamentablemente hemos ido perdiendo. Y hay veces que querés un estudio científico que te demuestre que la hornalla de tu cocina no te va a quemar si pones la mano. Yo no necesito un estudio científico para que me diga esa verdad, porque es una verdad que ya escapa de la necesidad de estudiarlo. Pero hay veces
que el mismo sistema nos va condicionando, nos va cegando y nos va haciendo creer que hay cosas que son muy obvias, pero que las tendríamos que refutar desde la ciencia. Pero escúchame, eso es una locura. Entonces, yo creo que lo más importante es que la alimentación esté dentro de los parámetros fisiológicos. Obviamente, no todas las personas que han decidido vivir en lugares más extremos van a tener la posibilidad de tener frutos los 365 días del año frescos, en temporada, hermosísimos y demás. Y esas personas que eligen vivir en lugares más extremos van a tener que apelar a alimentos de subsistencia. Para mí, las carnes, los lácteos, los cereales y las leguminosas, que como bien decís vos, para mí no son alimentos buenos o son alimentos malos, son alimentos que para nosotros son de subsistencia. En épocas donde no tenemos frutos frescos y vegetales frescos todo el tiempo y que tenemos que apelar principalmente a ellos. Pero también apelando a ellos, hay una diferencia muy grande en comerse un pollo de una avícola que comprar un pollo de un productor criado sanito, picando pastitos, comiendo bichitos, y que vos realmente tengas una gratificación al sacrificar, entre comillas, ese animal que va a ser parte de tu cuerpo, lo agradezcas y que, como mi abuela, aproveches la patita, el cogotito, la pancita, el cuellito, la crestita y se coma todo, porque ese animalito que criaba mi abuela tenía nombre cuando lo sacrificaba, ¿comprendés, Fede? No era un pollo donde vos tirás las patas, tirás todo, lleno de antibióticos, lleno de pesticidas en sus carnes concentradas, llenas de hormonas, no tiene nada que ver con un animal sacrificado de pastoreo, o un vacuno, o un ovino, o un caprino, que está criado totalmente saludable, con pastos, con agua pura, que vos realmente, yo lo veo acá en la cordillera de Neuquén, en la Patagonia, Argentina, donde voy a la cordillera y veo cuando sacrifican un chivo, los crianceros, el verdadero respeto que tienen por ese animal que entrega su vida para mantener la tuya. ¿Cómo vas a decir que eso es una porquería o es un alimento que no corresponde? Es un alimento que obviamente no es el fisiológico. Si vas a estar en Costa Rica, no tiene ningún sentido que te estés comiendo un bichito, porque la naturaleza te da frutos en abundancia. Entonces, eso es muy importante comprender. Y cuando usás los cereales y las leguminosas, las podemos vitalizar, reavivar con la germinación. Por eso la germinación es esencial. Cualquiera que diga que está llevando una alimentación natural, fisiológica, saludable, consciente y no haga sus propios germinados en su casa, le estoy diciendo que te está faltando una... Primero porque la germinación ni siquiera requiere que tengas un espacio gigante. Vos podés, la horticultura de interior, vos podés en muy pequeño espacio generar tu propia producción de vegetales frescos, altamente vitales, altamente nutritivos, altamente económicos, altamente fácil de enseñarle a tus hijos. Requiere una atención mínima, un minutito de enjuague a la mañana o a la tarde, o dependiendo de la temperatura, hasta una sola vez por día. Y te generás tus propios germinados de lenteja, de arveja, de girasol, de fenogreco, de alfalfa y demás. Y todo eso es parte ya de tu ensalada de todos los días. Eso es fundamental, Fede, porque es algo muy simple y tiene que ver con la soberanía que hemos perdido, esa soberanía que se la hemos delegado al supermercado, y lo único que vamos al supermercado a comprar latitas, paquetitos y cajitas o botellitas llenas de productos procesados o ultraprocesados, mezclados, azúcar, grasas saturadas, glutamato monosódicos, colorantes, saborizantes. ¿Cómo podés vivir en la abundancia de la salud si estás viviendo en la miseria de la alimentación? Es imposible. Imposible. Entonces, aunque nos cueste, como bien decís, esta para muchos será la primera vez, te vas a sentir enojado porque decís, uy, entonces ¿qué como? ¿Cómo me pasó a mí? ¿Cómo te habrá pasado a vos? Pero esto es un camino. El primer camino, por ahí para muchos de los que están hoy acá enganchados, sea el primer paso, es el escuchar esto. Después empieza un proceso de cambio, que cada uno hace su propio camino al andar y va construyéndose realidad, eligiendo alimentos vitales, alimentos nutritivos, alimentos respetuosos para tu cuerpo, respetuosos para otros seres vivos y respetuosos para el ambiente. Vas eligiendo porque tomaste conciencia. Acá no es un River Boca
o no sé cuál será el clásico de Colombia, pero no es una cuestión de un extremo o el otro. Acá es una cuestión de conciencia y cada uno va haciendo su propio y tiene sus propios tiempos, va haciendo camino al andar. No hay una solución mágica para todos. Cada uno se merece tener esta información, toda esta información que yo no tuve como médico, toda esta información que la necesitamos tener todos, que también te hago paso para redondearte lo de la alcalinización y la acidificación, que más o menos con la alimentación ya te di un panorama por Sí, dónde sí, va, total. pero también estamos frenando los procesos depurativos naturales que nuestro cuerpo tiene que tener. Así como un coche, vos le pones un buen combustible y necesita una buena entrada de aire por el filtro de aire. Si el filtro de aire está tapado, que son los pulmones del motor, el motor se apaga, por más que tenga buen combustible. Necesita buena chispa, necesita buenas bujías, necesita buen combustible y necesita buen caño de escape, porque si todo eso te funciona bárbaro, pero vos le tapás el caño de escape, el motor se para. El cuerpo es una máquina biológica donde también respira, lleva oxígeno, tiene los nutrientes que hacen el proceso de combustión y necesita eliminar los residuos. Ujú. Entonces, ¿cómo puede ser que haya gente que no vaya a hacer caca todos los días? ¿Cómo puede ser gente que vaya a hacer pis 2 veces por día totalmente oscuro? Es algo básico. Le controlás el aceite al auto, le controlás la temperatura, le controlás el aire a los neumáticos y no te controlás vos con esas cuestiones básicas. Fede, usamos antitranspirantes. Yo cuando por ahí me cruzo en la tele por alguna casa que voy y veo que ahora ya ni siquiera son antitranspirantes por 24, ni por 48, ya ahora son por 72 horas. Mm. Y yo siempre lo digo en las charlas, así como nos colocamos antitranspirante para no transpirar y no dejar que un mecanismo fisiológico de depuración, de sacar ácidos de tu cuerpo, porque ahí está el punto. Ujú. Es como ponerte un corchito en la cola porque no te gusta el olor a caca, Sí, sí, sí. ¿entendés? Es No una tiene sentido. aberración. Ujú. Entonces, hay que favorecer los procesos de hacer caca todos los días, de hacer pis 5, 6, 7 veces por día, dependiendo de la época, facilitar los procesos de limpieza hepática, ayudando a que el hígado, que ya a esta altura, con todos los tóxicos ambientales, con todos los tóxicos en los alimentos, con todos los necesitamos tener, yo digo, 4 o 5 hígados, más o menos, para que pueda cumplir. Entonces, ¿qué hace el pobre corpito? Y hoy nos llenamos la boca de que la obesidad es una enfermedad. Es una enfermedad, Fede, para hacer negocio, porque la obesidad no es una enfermedad, es un cuerpo que durante años ha estado maltratado, Ujú. malnutrido, lleno de toxinas, donde ¿qué empieza a hacer? Le empieza a pedir terreno prestado al espacio Mm. para acumular porquería. Entonces, si hay alguien que está con sobrepeso acá, yo pesaba 30 kilos más que ahora, Mm. cuando perdí mi salud. Y hoy entiendo que gracias a veces a ese sobrepeso no tuve mayores achaques, no terminé con un Ujú. cáncer en mi vida. Hay que agradecerle a ese tejido adiposo que tiene la capacidad de pedirle terreno prestado al universo para acumular basuras. Cuando Ujú. vos empezás a meter el combustible apropiado, cuando empezás a comer los alimentos que corresponden, le das tiempo al hígado, le das tiempo a todo tu organismo, que es perfecto, que sabe lo que tiene que hacer, a depurar y a empezar a sacar toda esa porquería que acumuló durante años. Es como el recolector de residuos, estuvo meses, meses sin pasar, y bueno, de algún lugar había que poner las bolsas de residuos. Mm. Muy bueno. Escúchame, em, digamos que muchos dicen, ¿no? Que es difícil. Yo les digo la verdad, es difícil el aprender algo nuevo cuando estás como acostumbrado a escuchar otras cosas y decís, bueno, ahora cómo me cocino y cómo como frutas y verduras y me da emocionalmente porque como más liviano. Pero lo que les digo la verdad, yo, digamos, también en mi experiencia con los cursos de alimentación, que se pone mucho más fácil después. Obviamente cuando vos haces un cambio siempre hay una inercia, pero después es mucho más fácil no tener que cocinar, tenemos tiempo. Yo, por ejemplo, ahora son las 4:30 de la tarde y yo todavía no comí nada en el día. O sea, imagínense qué fácil para mí es la vida así. No cociné, no preparé, tuve full tiempo todo el día.
no tengo hambre en este momento todavía, no gasté en comida, cuando voy a comprar compro 2 boludeces y me duran una semana, 10 días, o sea, no me enfermo, entonces estoy tranquilo, o sea, en realidad se pone mucho más fácil, mucho más minimalista, que eso es un poco lo que yo les quiero decir, que claro que es un poco difícil, pero ¿cuál es la parte difícil? Que tenés que pensar diferente de lo que te dijeron, que muchas cosas que te dijeron y de lo que es una dieta sana y de lo que es la salud y trabajo de la medicina sintomática, como que la parte yo creo que es más difícil, no sé, claramente que hay cambios de hábitos, tenés que aprender a cocinar cosas distintas, eso, pero sí lo que les puedo decir, yo creo que está de acuerdo Luis y muchos de los que están acá que ya hicieron procesos conmigo, se vuelve mucho más fácil la vida en realidad, mucho más simple, mucho más minimalista, ¿no? Como que es el momento de cambio y después para mí es como ir en cuesta abajo. ¿Cómo fue para vos en ese sentido, que vos venías como de mucho condicionamiento por la parte médica y todo eso? Yo soy de los duros que tienen que sufrir para aprender. Lamentablemente no soy de los que son más vivos, que se dan cuenta por conciencia y ¡poc! Toman la decisión. Para mí todo ha sido con un arduo trabajo y veo que para la mayoría de las personas es difícil. ¿Por qué? Porque como bien dijiste, desde chiquito no nos enseñaron hábitos saludables, no nos enseñaron qué es el combustible ideal, no nos enseñaron a mantener una respiración ideal, no nos enseñaron a poder depurar nuestro cuerpo como prácticas habituales de limpieza corporal. Entonces, como no nos enseñaron eso, todo esto parece re difícil. Yo digo, difícil, hoy lo decía en otro vivo que tuvimos con otra chica, Ujú. digo, mira, difícil, ¿sabes qué es? Ir a tener una tarjeta, tener un trabajo, mantenerlo, ir al supermercado, tener un auto para ir al supermercado, llegar al supermercado, llenar el changuito de todas cosas que son carísimas porque no te aportan nada, estás pagando un montón de plata en algo que no te nutre, Ujú. y después tenés que ir a tu casa y pagar, como acá en plan Z, 6 cuotas el changuito. O sea, es una locura. ¿Por qué? Porque justamente, un poco lo que estabas diciendo vos, nos han metido en la cabeza y nos estamos sobrealimentando. Y eso no hay peor acidificación que comer más de lo necesario. ¿Por Ujú. qué comemos más de lo necesario? Porque en realidad no estás comiendo nada que te nutra, no estás comiendo vitalidad, estás comiendo todo muertito, todo acidificante. Entonces tu cuerpo, que además la mayoría de esos alimentos que nombramos al principio tienen principios farmacológicos adictivos, es decir, generan adicciones. No te voy a explicar por qué la leche genera adicciones, la carne genera adicciones, las harinas generan adicciones, el azúcar genera adicciones, y todo esto que genera adicciones, obviamente que no es fácil de soltar. Hay que Total. hacer un Esa trabajo, es la parte más delicada para mí, la emocional, en el fondo. Porque porque técnicamente no es difícil, pero emocionalmente la adicción y eso sí es como que más pero, por durita. ejemplo, los lácteos y sus derivados y las harinas tienen moléculas que son morfinosímiles. Y muchos dolores de nuestro alma, de nuestro corazón, son tapados con un poquito de morfina todos los días. Ujú. Cuando vos tomás la decisión de discontinuar esa morfina disfrazada de galletita, disfrazada de queso untable, obviamente que te vienen unas sensaciones y unos malestares y un síndrome de abstinencia donde es muy difícil enfrentar. Es como la persona que fumó, que fuma. O sea, no es fácil dejar de fumar. ¿Por qué? Porque Mm. estás sufriendo una adicción. Tus neuronas están acostumbradas a esos neurotransmisores, a esas sustancias, y cuando no la tienen, chillan, se quejan y te hacen sentir mal y te ponen irritable y te enojan. Entonces es más fácil irte a la bollería, a la panadería, no sé cómo le dicen ahí, y Sí, sí, comprarte un sí. kilo de masas y sentarte y tomarte 2 cafés con un kilo de masas, y bueno, y así calmás y decís, bueno, esto es lo que me hace bien. No, es una engaña pichanga, es como pedirle en la economía prestado a un prestamista. Cuando vos le empezás a pedir un prestamista y le pedís a otro prestamista para pagarle ese prestamista y a otro prestamista, entras en bancarrota. Ujú. Como bien decís, la alimentación, hemos perdido y tenemos miedo a la palabra ayuno. Esto que vos decís del ayuno intermitente que has hecho de anoche hasta hoy a la tarde, es lo natural. Nos dicen que tenemos que desayunar como reyes. ¿Quién dice eso? O sea, nuestro estado natural es que cuando nosotros descansamos, y ahí vamos a uno de los capítulos más del libro, es esencial el descanso, porque el Ujú. descanso es cuando se activa la capacidad
de autorreparación, de autosanación. Tu cuerpo se sana solo. No hay médico que te lo vaya a sanar. No hay ninguna medicina que te vaya a sanar, porque el único que se sana sos vos. Las diferentes técnicas consideradas como medicinas pueden colaborar en estimular, acompañar, despertar tu proceso de sanación para que vos te empoderes y creas en él, porque te hicieron creer que tenés que tener paga la prepaga, o te hicieron creer que la farmacia, o Mirá, te hicieron creer... voy a hacer un mini ajuste con eso, que es como que yo me lo estoy diciendo, me dejé creer, ¿no? Sí, Como, porque una cosa sí, como fue la culpa, es decir, nos hicimos los huevones sí, nosotros, ¿no? Para hacernos sí, cargo que no es el sistema, no es la OMS, ellos están haciendo un juego, como yo les digo, la gente a veces se edite con la idea nomás, pero esto como decir lo importante que decir, me dejé sí, abusar, me dejé sí. manipular, y digo, sí, como me gusta Como, ese cambio de palabra, pues decir, bueno, puta, fue algo que yo permití y es algo que yo también puedo acomodar, ¿no? como toda cosa, Fede, hay alguien que emite un mensaje y vos lo tomás o lo dejás. Ujú. Pero tu libre albedrío, tu libertad de elección, es el que elegís una determinada. Por eso es tan importante que yo hoy encontré mi servicio en la vida, mi servicio como médico. Yo hasta los 40 años no sabía para qué corno era médico, ¿entendés? Mm, Para un estatus mm. social, para ganar cierta cantidad de dinero, para tener resueltas las consultas de mi familia, para un montón de cosas, y no es para eso. El verdadero acto médico es el servicio a la comunidad, a la humanidad, de poder decir las cosas que uno va aprendiendo como verdades y que son simples, no son complejas y no tienen nada que ver con toda la fantasía que creamos alrededor de alimentos. Leamos las etiquetas, los verdaderos alimentos, los alimentos de verdad no tienen etiquetas. Esto empezamos muy mal. Si tiene etiqueta la cagaste, o sea, es algo que no Entonces tenés que empecemos mal. comer, Entonces, más o ¿para qué menos. querés aprender a leer etiquetas? Para decir, ay, tiene un gramo menos de azúcar o de grasa saturada que la que debería tener. No, no me sirve. A mí me sirve una banana, y me sirve una manzana, me sirve una pera, me sirve un mango, me sirve un kiwi, me sirve la fruta de verdad. Me sirven las hojas verdes, no vienen con una etiquetita ni nada de eso. Entonces, cuando empezamos a entender eso, vamos a estar encaminados, por lo menos, cuál es una alimentación que está más en sintonía con lo que nuestro cuerpo necesita. Pero volviendo Escúchame, a esto de la noche, espectacular. Ah, perdóname, no, terminá la idea. Lo que quería nomás es que me parece muy interesante, además de los temas de la alimentación, que esto es, la verdad que es realmente muy importante, después los temas como de las radiaciones, otras técnicas que tenés bueno, que en este momento con el 5G y eso, como para que le demos un ratito. bueno, por eso te decía, primero hablamos de respiración, después hablamos de alimentación, después hablamos, te estoy diciendo cada capítulo del libro, respiración, alimentación, depuración corporal, y estaba con el cuarto que es descanso apropiado. Ujú, El ujú. descanso es tu momento de sanación. Todas las radiaciones de las diferentes luminarias, de los bajo consumo, de los LED, nos están alterando nuestra capacidad de que se empiece a producir la melatonina, que es tu verdadera hormona interna de sanación, el verdadero antioxidante. Nos llenamos la boca de hablar de frutos rojos, de esto, de no sé qué antioxidante, no sé de dónde viene, que tenés un antioxidante impecable que se produce todas las noches gratis. ¿Cuándo se produce? Cuando el sol entra a su ocaso, se empieza a producir la secreción de melatonina para que a vos te induzca el sueño, te vayas a dormir y te repares. Pero, ¿qué hacemos los lindos, como se dice en algunos lugares de acá? Estamos con los smartphones, con las tablets, emitiendo luz azul, que hay manera de evitar toda esa frecuencia, que nos inhiben la melatonina y podemos irnos a dormir más temprano y hacer una cena temprana e irnos a dormir más temprano para darle mayor tiempo de autorreparación. El hígado, con su capacidad de desintoxicación, una hora antes de las 12 de la noche, equivale al doble de capacidad de depuración que una hora después de las 12 de la noche. Nos empezamos a perder, por ejemplo, acá en la Argentina es catastrófico. Cenamos a las 10 de la noche, 11 de la noche, un pollo con papa frita, un litro de vino, o Sí, eso sea, es nos vamos, impresionante en Argentina. bueno, Ya acá en Colombia la gente come a las 7 bueno, pero aplauso, es nosotros, lo que hay que hacer, es lo que hay que nosotros hacer. es tremendo, terminamos comiendo a las Bueno, 10:30 de la noche una pizza con cerveza a morir. sí,
Sí, y un helado de postre a la 1 de la mañana bueno, eso es terrible, eso es terrible. Por eso es fundamental que dediquemos ese tiempo de descanso, que lo quiero acortar para no perdernos las otras cosas que son de realmente importancia. Pero Pero no mira, podés. te agrego algo ahí con eso que yo la verdad que es como les digo, que algunos preguntan, ¿qué hago con esto, con lo otro? En realidad, si vos haces lo natural, que es lo que estamos hablando con Luis, todo se va acomodando, se te acomoda la melatonina, se te acomoda el pH, todo. No es que tengas que hacer mucho, lo único que tenés que hacer es como lo fisiológico, vivir lo fisiológico. Pero ¿sabés qué me doy cuenta con el tema del sueño? Que yo como que de los que estás hablando detecto cosas que me afectan más. Que cuando duermo poco, estoy de mal humor, estoy como molesto, agresivo y me da más hambre. Es como Sí, siento el malestar en el cuerpo y quiero ir a comer y sobre todo harinas, azúcares, como para cortar el malestar. Y en realidad lo único que necesito es descansar un rato. Duermo 20 minutos, una media hora y ya me siento súper bien. totalmente. Por eso es fundamental que podamos entender eso. Tu cuerpo se autorrepara, no me voy a cansar de decir, se autorrepara, se sana, descansando, comiendo menos, practicando ayunos periódicos, porque el ayuno es cuando vos te pones en ayuno, tu cuerpo empieza a dejar de gastar energía en el proceso digestivo las 24 horas, porque picás, desayunás como un rey, comés como un príncipe, no sé qué cosa, y estás picoteando como un muerto de hambre todo el día, entonces tu cuerpo está todo el tiempo gastando la energía en la digestión y no puede trabajar en la autorreparación. Entonces, cuando vos haces un ayuno, le das al tiempo, toda la energía vital está puesta en que, uy, por favor, dejó de morfar el chabón este, empieza a autorreparar, empieza a ir a hacer todo lo que tenía pendiente, lo empieza a ir a trabajar. Y además, cuando a la noche, cuando tenemos una buena liberación de melatonina y entramos en sueño profundo, podemos fabricar hasta el 50% de la hormona de crecimiento que necesitamos para estar jóvenes, vitales y reparados. Porque la hormona de crecimiento es esencial, pero si no entras en el sueño profundo, no se libera esa dosis de hormona de crecimiento nocturna. Ujú, Por eso la noche es fundamental para aquel que está pasando por una dolencia, para aquel que está con sobrepeso, para aquel que tiene hipertensión, para aquel que tiene diabetes. Si no recuperas tu noche, no podrás recuperar tu salud. Eso es ujú, fundamental. ujú, Y de esto llegamos a otro de los capítulos que tiene que ver con la actividad física apropiada, que no es matarse y ser parte de un seleccionado de tu país. Hacer una actividad adecuada significa que todos los días puedas tener una actividad aeróbica de por lo menos 45 minutos y puedas mechar con unos 15 minutos de lo que vendría a ser una actividad anaeróbica que puede estar formada por los sprints. Es decir, vos salís a caminar y haces pequeños sprints o haces diferentes actividades corporales de tronco superior, de tronco inferior, que te lleven al anaeróbico. ¿Por qué? Porque eso también ayuda a resetear tu cuerpo, a liberar hormona de crecimiento. No es matarse en un gym 2 horas y tener una masa muscular así. Si lo te gusta, bueno, es tu problema. Si te gusta hacer un deporte de alto rendimiento, será tu problema. Pero no es lo saludable porque te desgasta antes, te genera artrosis anticipada, te oxida prematuramente, te envejece prematuramente. Pero bueno, cada cual verá lo que quiere hacer. Yo lo que te digo de lo médico y lo que he estudiado y lo que he profundizado es 1 hora de actividad por día, donde 45 minutos mínimo sea actividad aeróbica, caminatas rápidas y 15 minutos de actividad anaeróbica que pueden ser sprint metidos entre la caminata. No sé si explico sí, con lo sí, que son sí, los sí, sprints. está clarísimo. Para mí, ¿sabes con qué lo relaciono mucho? Yo cuando hago ejercicio es como que para mí es respiración. Yo priorizo la respiración en el ejercicio. O sea, Totalmente. estoy haciendo ejercicio y en realidad no estoy haciendo ejercicio. Estoy respirando mientras hago ejercicio. Entonces, cada pesita que levanto, por ejemplo, correr me encanta porque voy respirando, voy metiendo aire. O sea, que es como que para mí el ejercicio realmente es la oportunidad de, moviendo el cuerpo, estar respirando. Entonces, tengo como muy unidos estos dos mundos del ejercicio y de la respiración. Otro punto que me encanta, que estás Fundamental. trayendo, es que eh, yo siempre fui muy competitivo de chico, corría, ¿viste? Se competía también sí, 10K, por ejemplo. Y
aprendí en algún momento a entrenar al 70-80%, no al 100%. Como esto que decís, no llevar el cuerpo necesariamente al límite. Sí, esos sprints que vos decís, que de repente 1 minuto, 2 minutos, llevarlo al 100%, al Sí, 110%, pero realmente la gran parte del entrenamiento, además, ¿sabes lo que pasa? Que después no te haga, si te cagas a palos, no te hagan a entrenar, porque antes de entrenar decís, uy, yo ya sé que voy a estar sacándome la lengua. Entonces, cuando entrenás al 80%, me parece que está súper bien. Y yo te digo, personalmente, no entreno más de 25 minutos, media hora por día. Hay algunos días que entreno 1 hora, pero a mí me sirve mucho, por ejemplo, salgo a correr 25 minutos. Tengo un circuito que son 25 minutos, otro que es 1 hora. Y con 25 minutos me vuelvo respirado y feliz. Como súper, perfecto. súper, como solo 25 minutos di la vueltita, tranquilo, escuchándome algo que me guste o no sé qué. Entonces también me parece que se pueden hacer cambios de la idea que tenemos, que es tipo, sirve 1 hora y media al gimnasio a entrenar, Sí, ¿no? A mí me totalmente. sirve otra cosa, por lo menos, no les cuento. Sí, sí, además convengamos que una manera fácil de depurar el cuerpo nuestro todos los días es esto que decís, porque transpiramos, y estás depurando, sacando toxinas, estás alcalinizando, porque cuando vas oxigenando, estás alcalinizando. Y es fundamental hacer una buena elongación cada vez que terminas cualquier actividad, porque es la manera de sacar el ácido láctico que se va acumulando en el músculo y que tu cuerpo lo pueda compensar con los sistemas buffer que tiene de compensación de lo ácido y lo alcalino, y que vos puedas irte a dormir o lo que sea, pero te vayas a descansar y que al otro día no te sientas un bofe, como me estás diciendo, porque te Sí, terminas mataste. cansado. ¿Entendés? Y Sí, eso no sí. está bueno, para No te nada. podés Igual, despertar, total. otro de los capítulos esenciales que tiene, bueno, esto es la actividad, que obviamente es un capítulo entero, pero otro de los capítulos fundamentales es el ocio y la diversión. O sea, no podés estar sintonizado con la salud si no tenés tus momentos de ocio para utilizar en lo que vos quieras que consideres ocio, porque no es algo, una regla para todos. Para vos puede ser la lectura o escribir, puede ser una obligación si sos escritor, pero para alguien puede ser su ocio. O lavar el coche, para un tipo que trabaja en un lavadero es su trabajo, no es su ocio. Pero lavar el coche a vos te puede encantar y es tu momento de ocio. Entonces, entender que eso es fundamental, porque así como el músculo, el bíceps se contrae y se relaja, la cabeza, cuando trabaja, necesita ese relajo, necesita estar en ese momento de ocio sin sentir culpa, porque por lo menos acá en la Argentina tenemos algunos muy metidos esto de producir, producir, no seas vago, y eso te juega en contra muchas veces, porque estás haciendo algo de ocio, pero decís, no, no, no puedo perder el tiempo, tengo que hacer esto, ¿qué estoy haciendo? No, y eso es una autoexigencia que no puede estar sintonizada con la salud. Y después, ¿cuántas veces te reíste? ¿Cuántas veces disfrutaste del transitar de tu día en este plano? Porque si realmente tu día te pasás más con cara de traste que riéndote, tenés un grave problema. Te diría que como un cáncer de tu felicidad, porque realmente no importa, empezar con cualquier cosa que te haga sonreír varias veces por hora. Esto es fundamental, está comprobado que la risa libera un montón de sustancias, de hormonas, de neurotransmisores, que te resetea, te sana, te antioxida, te alcaliniza, todos los beneficios que puedas tener y es fundamental. Por eso le dediqué un capítulo al ocio y la diversión. Me encanta, pero Oh, fíjate que vos me parece una genialidad, Luis, de tu parte, en el sentido de que realmente es sentido común y que, como yo les digo, yo siento que esto es algo que hay que probar, no solamente seguir fórmulas, que es decir, miren, yo la verdad que entreno todos los días o prácticamente todos los días porque termino de entrenar y me siento como drogado de felicidad. O sea, literal, me siento feliz ¿y con sí? aire, como cada uno va encontrando eso. Yo uso mucho lo que decís por eso del ocio, la diversión, bueno, es algo que estoy como explorando mucho en mi vida, realmente como me fui armando la vida para poder estar así. Pero digo, eh, hay una que es muy buena, que es la risoterapia, yo lo uso mucho en los retiros, los que vienen a mis retiros, que hacemos una sesión de respiración muy buena, muy potente de 1 hora, y cuando termina, yo les digo, bueno, empiecen a reírse y se empiezan a cagar de risa. O sea, como yo me pongo frente al espejo y empiezo como, y ya me empiezo a ver en el espejo y me cago de risa. O sea, no voy a esperar hasta que haya una situación graciosa, No, sino que es no. muy bueno mirarte en el espejo Sí, sí. y cagarte de risa un rato. cinco Todo minutos es un vale. montón. Todo vale. A veces uno quiere, no sé, no sé, qué sé yo, estar
los Lelutier en vivo para reírse. No, ¿entendés? O sea, tenés que reírte de cualquier cosa que te vaya sucediendo, reírte de vos mismo, empezar justamente a esto que estás diciendo, autogenerártelo. A veces empezar a hacer esto nada más, generar que los músculos ya dispara un mensaje de bienestar y de sanación. Es decir, aunque parezca mentira, esa risa falsa que se dice, muchas veces hasta te ayuda a empezar a practicarlo cada vez más, y hacer que cada vez más fácil se despierte esa risa. Ese es Otro un de los tip para que, sabes que yo creo que esta vez ya vamos a tener que ir cortando, pues nos van a quedar sí, 2 o 3 minutos. no, me estaba apurando por Pero eso, pero bueno. no, no te preocupes, que vamos muy bien. Entonces, bueno, yo les voy contando así de las cosas que más me sirven. La risoterapia me parece un flash, por eso les digo, es como que vayan, esto lo tenés que ver, qué te sirve y agarrarlo. Hay otra cosa que me sirve, pero mucho, 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 que es bailar, que para mí tiene que ver con este capítulo. Ayer a la noche nos pegamos con mi pareja un baile de 3 horas. O sea, a la noche, a la 1 de la mañana, de 1 a 3, 4 de la mañana. Y yo les digo siempre, para mí el tema del baile, o sea, esa conexión con el ocio, con el movimiento del cuerpo y respirando, como ahí son cosas que me sirven. Entonces vayan viendo ahí qué buscan. Escuchame una cosa, Luis, que nos quedan como 2, 3 minutos nomás. Eh, bueno, quizás hagamos una segunda parte de la charla, porque la verdad que es súper interesante charlar con vos. Ahí ves que la gente está como loca, eh, como porque realmente hay gente muy, muy sensible, ya muy conectada con esta data y que ya vienen trabajando luego a la vuelta. Eh, por ahí podemos llegar a mencionar los capítulos que faltan y sí estaría bueno que los expandamos un poquito. Eh, Hay una cosa que es, digamos, la idea de esta charla es como generar conciencia. Ahora, está el libro completo del doctor, ¿sí? Que es, entonces, elegí sentirte bien, que lo pueden conseguir en Amazon, está, por ejemplo, para los que leen Kindle, y además, si no tenés Kindle, lo podés leer online, y si no, yo no sé dónde lo estás vos, porque está todo esto que venimos charlando está explicado pero a máximo. Sí, sí, es un libro que también trató de ser lo más sintético posible, porque cada tema que estamos hablando es para un libro en sí, ¿entendés? Entonces, Nos queda nos falta, un minuto nos 40, ¿eh? falta, No, te bueno, cuento que estás para en los que el están en la aire un minuto Argentina, 40. en plansaludarnos.com pueden encontrarlo, ahí se puede pedir. Los capítulos que nos faltan son radiaciones electromagnéticas, temazo. Hoy tuvimos una charla de 1 hora y media hablando exclusivamente de radiaciones electromagnéticas, y la importancia y el efecto que produce en nuestra salud. Otra de las cosas que nos faltó, que es un capítulo dedicado a la meditación y el porqué dedicado a la meditación. Y otro de los capítulos que nos faltan son los aspectos psicoemocionales, lo que afectan los patrones de pensamientos, las emociones no expresadas o las emociones reprimidas, y cómo cada uno de esos aspectos psicoemocionales son pequeñas semillas que caen en un cuerpo fértil para la enfermedad, porque muchos de los patrones de pensamiento son siendo las semillas de diferentes patologías que en un cuerpo abonado y totalmente preparado, con una mala alimentación, toxinas, mal oxigenado, termina floreciendo esa enfermedad, llamada enfermedad, termina floreciendo en tu hígado, dependiendo de tus características, dependiendo en tus riñones, en tus pulmones, en tu cerebro, en tus hormonas, en lo que sea, porque justamente hay algo que tenés que empezar a trabajar desde lo Está psicoemocional de manera excelente. muy Me profunda. encantaría que le metamos a una segunda parte. Nosotros charlamos para ver eso porque, digamos, también es una parte que a mí me interesa mucho compartir. Así que, bueno, querida, y nos quedan 7 segundos. Te agradezco un montón y muchas gracias a toda la gente. Vamos a hacer una segunda vuelta. Un abrazo para todos. Un abrazo.